Dices de que llega. Sí, llegamos en el 2013 cuando se creó el centro, había, por ejemplo, hubo el aporte de la universidad fue que nos dieron un SEM, un TEM, un AFM y eso fue pues lo máximo. Entonces, para poderlo tener, y ustedes saben lo valioso que es, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero fue un trabajo de tener a la universidad en cierta categoría para que pueda llegar a esos fondos. Ya de ahí, 10 años después, pues nos toca la lucha. Pero esa es un poquito la experiencia que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, ahí estoy metida en la nanomedicina y bueno, para el aporte ahí de aquí de Latinoamérica, que es una grande familia y tenemos que trabajar en colaboración. Bueno, le damos paso ahora al doctor Felipe Oyerson. Sí. Muchas gracias. Em, a ver, lo primero, quizás, claro, es muy formativo. Yo de profesión soy farmacéutico, ¿ya? Y nosotros como que siempre tenemos la ilusión de que nuestros resultados sean prácticos y que alguien lo pueda utilizar, ¿ya? Eso en la práctica es imposible porque los medicamentos, ustedes saben, tienen que pasar por los estudios de fase. Además, se calcula que para que sea exitoso se debe invertir más o menos 10.000 millones de euros, además de todo el riesgo, que son las etapas de prototipo, de validación y todo eso. Entonces, claro, hay un poco las ilusiones, si bien siguen estando y se orientan más a la parte científica, estamos tratando de adelantar los hitos, estábamos hablando con Simón recién, estamos trabajando con hartos pacientes perros, por ejemplo, y también nos hemos acercado al mundo de los nutracéuticos, ¿ya? Y ya, ¿y cómo se hace esto? Pucha, en la nanomedicina, claro, el solo hecho de referirse a dos palabras nano, que es una magnitud física, y medicina que es biológica, quiere decir que lo puedes abordar desde donde puedas nomás, porque nadie tiene todas esas capacidades. Y ahí uno tiene amigos, tiene colegas. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de formarme con un químico, con un físico químico. Entonces, claro, ahí se estructuró mis conocimientos en base a las interacciones moleculares. Antes no había ni SEM, ni TEM, ni todas esas cosas que te regalaron a ti. No, obviamente nada de regalo. Entonces trabajamos con un equipo de UV visible para ver interacciones aromático-aromático, ¿ya? Y a partir de ahí, claro, vino el mega macro boom, cuando Marcelo era el maestro de nanotecnología aquí en Chile, ¿ya? Y empezaron a salir todos estos equipos que eran caros, pero caros, caros, carísimos. Y como que empezaron a ver saltos nosotros mismos, Marcelo, quizás el DLS, un salto científico cuando lo tuvimos, después el microscopio electrónico. Bueno, Marcelo fue yo después hice el doctorado en España, hice un postdoc en Valdivia, todo esto en medicina, y después Marcelo me apadrinó, él fue la persona que en un concurso de inserción de capital humano me apadrinó, ya, y a partir de ahí también fuimos colaborando paralelamente y ampliando también el espectro. ¿Qué más les puedo contar? Mucho interés en patentes y en innovación. Eh, yo como persona o con equipos hemos formado 4 empresas, en una de ellas Marcelo forma parte de una. Tuvimos un éxito, pues que más bien vamos aprendiendo porque no soy científico 100%, además de la gestión, Marcelo tiene como 5 cargos aquí en la U, yo soy el director de mi departamento, entonces, ¿quién maneja la empresa? Po? Entonces hay uno como que va aprendiendo, van habiendo ilusiones, desilusiones, pero son experiencias que uno va cultivando y esperemos que podamos comentar de eso y nada, siempre disponible. Muchas gracias. Vale. Bueno, le damos ahora paso al doctor Marcelo Kogan para que se presente. Bueno, muchas gracias, Simón. Bueno, les cuento un poco de mi historia académica. Soy bioquímico y farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires. Luego de eso hice un doctorado en temas relacionados con síntesis orgánica, porfirinas. La fluorescencia estuvo muy metida desde el comienzo, ¿no? Y por circunstancias de la vida me metí en el tema en péptidos y autoagregación de péptidos. Después hice un postdoctorado en Barcelona con el doctor Giralt, eh, con el cual, bueno, aprendí muchísimo de péptidos, síntesis de péptidos, estructura de péptidos, agregación, y ahí aparece, estoy hablando hace 25 años atrás, aparece la agregación y los nanomateriales, ¿no? La conexión. Y les quiero contar, en una charla que tuve con un físico, o sea, yo no tenía ni idea de las nanopartículas, o sea, conocía la autoagregación, self-assembly, o sea, y la importancia en los procesos de las plantas, de hecho, ¿no? Una proteína del maíz. Hablando con un físico me empieza a contar de las propiedades nano y
Y yo trabajaba en Alzheimer en aquel momento, agregación de beta-amiloide. Esto hay que aplicarlo para terapia de Alzheimer, diagnóstico y terapia de Alzheimer. Lo vi, pero súper claro, hace 25 años. Y bueno, a partir de ahí entonces me introduje ya desde Barcelona, ya sabiendo que iba a venirme para Chile, eh, y con la generosidad de los grupos del Grupo de Barcelona, del Parque Científico, y del IRB, Instituto de... pude introducirme en este mundo y bueno, y traer esta línea a Chile como una línea novedosa. En Chile, bueno, hablaba de nanotecnología, aplicada a medicina, nada, no había nada, nadie trabajaba en eso, lo veían como una cosa descabellada. Y bueno, empezamos con eso y a partir de ahí fuimos creciendo. También quiero reconocer una cosa que fue muy importante, fue un proyecto en conjunto que tuve con Fernando Albericio, un profesor de España, también muy reconocido en la síntesis de péptidos, y un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional que nos permitió comprar el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Que es el que tenemos hoy, que, bueno, ha sido la vida antes y después de eso. Y todo se fue juntando y bueno, la nanotecnología fue avanzando y entonces toda esta experiencia la aplicábamos en conjunto con un montón de gente súper potente que ustedes han conocido estos días. Vamos trabajando juntos y haciendo cosas muy interesantes y aplicables, como dice Felipe, la ilusión como farmacéuticos que llegue a la población esto, ¿no? A la gente. Eso, gracias. Muchas gracias. Ahora le damos paso a la doctora Andrea Bernardos. Hola a todos, ¿me oís? Sí. Bueno, primero de todo, claro, en nombre del team español, para nosotros es nuestra primera vez que estamos aquí y estamos muy emocionados. Está siendo una semana que no esperábamos, a la par que muy productiva, muy intensa. Igual solo dormimos un poco, pero está siendo muy, muy, muy productiva y estamos aprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias a todo el comité organizador, a todos el equipo de Chile y, por supuesto, a Belén por haber contado con el grupo español. Estamos encantados. Y muchas gracias también por contar conmigo para esta mesa de nanomedicina. Yo también os voy a contar un poco mi historia, que la verdad que como mi director de tesis es Ramón Martínez, pues ya da un poco de avanzadilla, ¿no? de cuál es mi historia. Yo me licencié en química y después comencé la tesis con Ramón pues hace ya casi 20 años. Y yo me especialicé en sistemas mesoporosos. Yo siempre he trabajado con sílice, aunque algo de oro hemos hecho, pero sobre todo sílice mesoporosa. Pero cuando yo empiezo la tesis trabajábamos en micro. No hacíamos tanta aplicación como se hace ahora. Nosotros trabajábamos en drug delivery y en liberación sobre todo de fluoróforos, pero desde un punto de vista estudiamos la liberación, hacemos muchísima caracterización, teníamos la suerte de tener equipos. Acababan de darnos el difractómetro de rayos X, teníamos el porosímetro de la Universidad de Valencia, bueno, hacíamos ese tipo de estudios más químicos y más de materiales. Pero haciendo la tesis, recuerdo perfectamente cuando Víctor Lind, año 2010, publica la primera nanomesoporosa de sílice. ¿Y qué hacemos? Pues por supuesto la copiamos y desde ese momento comenzamos a trabajar en lo que es el mundo de la nano. A partir de ese momento seguimos con el drug delivery, yo me voy de postdoc y aprendo a trabajar con aplicaciones más desde un punto de vista microbiológico. Comienzo a aprender a utilizar esos aspergillus que contaba ayer Guillermo. Trabajamos matando hongos, bacterias, pero los mismos sistemas que se aplicaban para hongos y bacterias, vuelvo del postdoc con un contrato de esos de retorno, vuelvo con Ramón después de 4 años. Y esos mismos sistemas que yo utilizaba contra hongos y bacterias, Ramón había comenzado a utilizarlo un poquito con eso de las células, con eso de, si os suena que os contó Ramón el otro día, de la senescencia. Entonces me empiezo a meter en esa línea, comenzamos a trabajar con modelos senescentes y, al hilo de lo que has contado, con un grupo del CENIO, que se llamaba, el director era Manuel Serrano, que luego se pasa al IRB, empezamos a trabajar con ellos en la senescencia y a utilizar estos sistemas nanoparticulados para liberar de manera controlada la doxorubicina en modelos de senescencia tanto de melanoma como de cáncer de mama. Total, que como eso de la financiación a veces va regular, pues yo me quedo sin trabajo. Y Ramón y Manuel deciden montar una startup en el mismo edificio que el IRB, en el Parc Científic de Barcelona, y yo pues me voy, porque no tenía otra cosa que hacer. Entonces también es interesante porque me voy a una empresa, una startup que trabaja en nanomedicina, y comienzan los problemas reales de la nanomedicina. ¿Tenéis GMPs? ¿Y yo qué es eso?
¿Habéis escalado? Yo, mis nanos, si consigo 10 miligramos. Todo ese tipo de problemas empiezo a ver como el mundo real de lo que era la nanomedicina. Entonces, bueno, por eso es un poco lo que voy a querer luego compartir con vosotros, que luego ya volví, soy profesora, obtuve mi plaza, gracias a Bea, estaba de tribunal ese día. Entonces ya todo es distinto, pero tenemos esa experiencia de somos académicos y vosotros sois estudiantes, pero hay que ver un poco qué es la realidad luego de la nanomedicina, ¿no? Entonces un poco eso es lo que quiero también aportar en este foro. Gracias. Muchísimas gracias al panel por presentarse. Yo solo les voy a comentar que mi nombre es Simón Guerrero, también soy del área, soy bioquímico, doctor en ciencias farmacéuticas y, bueno, para que me conozcan, por cierto. Y ahora sí vamos a dar paso un poco más a las preguntas más específicas. Algunas preguntas ya se han ido contestando con la presentación del panel y eso es bastante entretenido porque posiblemente vaya modificando algunas preguntas que teníamos algo preparadas. Obviamente, ya nos han comentado cómo es que ellos han llegado a este mundo de la nanomedicina, lo cual ya es una pregunta. Ven y la vamos a ir pasando. Pero me gustaría que hablásemos ahora de qué piensan ustedes, cuáles serían los principales desafíos científicos y tecnológicos para el desarrollo de nanomedicina en América Latina. No sé si quiere partir alguno tal vez de acá de área, ¿no? Otros países. Parece que soy la encargada de romper el hielo. Y ya contestar a la primera pregunta, que yo la había dejado para después. Bueno, un poco en relación a esa pregunta de los principales desafíos, voy a contar el principal desafío que tuve yo, y Marcelo creo que estaba ese día. Nosotros trabajamos en Uruguay, en la Universidad de la República. Es una universidad, como se imaginarán, pública. Y bueno, tenemos ciertas limitaciones en la adquisición de, bueno, de ciertos equipos de alto porte y de alto costo. Y cuando empecé mi carrera de grado de licenciatura en bioquímica, me enfrenté a una situación familiar que fue que mi abuela le diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, ahí dije, ¡pah! ¡Qué fuerte esto! ¿Cómo o sea, cómo puedo yo, en ese caso, en mi limitada situación, cómo puedo ayudar a que le puedan diagnosticar a mi abuela? Ya le había pasado, ¿no? Pero ¿cómo puedo ayudar a que le diagnostiquen a la próxima persona antes su enfermedad y, bueno, y lograr una cura potencial, ¿no? Entonces me encontré con un profesor que trabajaba en el área de radiofarmacia, que lo que hacía habitualmente en sus clases era dar casos prácticos. O sea, en realidad era en un curso de química general, pero daba un caso práctico cada vez que explicaba un problema. Entonces, justo en esos prácticos, hablaban del tecnesio 99 metastable, las formas de decaimiento y que que lo otro. Yo dije, ay, capaz que estaría bueno pensar en algún desarrollo de este tipo y no sé qué. Y empecé a indagar. Y ahí me encontré con la nanotecnología, pero por curiosidad, que me imagino que muchos empezaron también por ahí, por una situación particular. Y ahí me acerqué, le pregunté y me dice, vos sabés que nosotros tenemos una línea en ese sentido, somos 2 personas, ¿querés incorporarte? Segundo año de facultad. Bueno, y allá fui, me incorporé y me encantó, me encantó, me encantó y me mandó a la guerra a Argentina, un país muy grande con mucho desarrollo en nanomedicina, a la escuela de nanomedicina, donde hay gente muy destacada, bueno, y entre ellos estaba Marcelo Kogan, creo que ese día. Entonces me fui con mi investigación, que era muy incipiente, y me acribillaron. Me acribillaron, me dijeron, no, ¿y esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué arrancaste por ahí? No sé qué. Y salí desahuciada, yo dije, ay, no, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? No sé. Y me agarra una de las docentes que la verdad que es una referente en esta área a nivel regional. Este, mm, y me dice, no te pongas mal, porque en realidad viniste a aprender acá y esa es la intención de esta instancia. ¿Cuándo querés venir a mi laboratorio? Me invitó a su laboratorio. Entonces ahí me di cuenta de que los principales desafíos que nos planteamos es cómo hacer ciencia en nuestros países latinoamericanos con pocos fondos.
Y el key es ese, tratar de trabajar colaborativamente y en equipo. Ahí tuve varias instancias de intercambio en Argentina, en el grupo de Alejandro Sosnik, que trabaja con micelas poliméricas de base de polióxido de etileno, polióxido de propileno, y aprendí un montón. Ellos tenían un DLS y me mandaban al microscopio electrónico de transmisión, me quedaba horas, tuve instancias de 3 meses, volvía. Como somos países muy cercanos, era muy fácil moverse. Y ahí me di cuenta de que se podía hacer ciencia y que no me tenía que frustrar, que se podía, que había que buscar los fondos, encontrar estas instancias como las que tenemos el día de hoy de intercambio. Y bueno, y es que así pude traer esa línea argentina y bueno, ahora tenemos algunos estudiantes trabajando, más estudiantes trabajando en esa temática. Un poco, como sabemos todos, es más vocacional que otra cosa, este, pero creo que, a lo que tendríamos que apuntar en este sentido, dado que ya estamos tendiendo redes y que podemos acceder a los distintos equipamientos, tanto a nivel regional como internacional, con los distintos programas que hay de movilidad, creo que deberíamos de apuntar a nuestros países a avanzar en lo que es regulación, que no sé cómo es en Chile, pero en Uruguay no tenemos una regulación en lo que es desarrollo de nanosistemas con aplicaciones biomédicas, ¿sí? Hay mucho en lo que es farmacia y muchos productos se aprueban por similaridad en base a, a las normativas de la OSD y de la AMA, pero creo que deberíamos apuntar hacia eso. Tratar de trabajar colaborativamente, consultar y seguir trabajando de manera interdisciplinaria. No podemos saber de todos los temas, es imposible, pero tener un acercamiento, y eso se basa también en el compromiso y que creo que es muy vocacional porque obviamente a nosotros los científicos no es algo de lo que nos va a redituar demasiado si queremos seguir en esto, a no ser que apostemos a una startup. También tuve la instancia de trabajar en una startup y me di cuenta que no era lo mío porque era demasiado curiosa y demasiado quería cosas como innovar continuamente, y me daba cuenta que en la empresa necesitan vender. Y para eso tienen que tener un producto que sea de bajo costo, con mucha salida. Entonces yo dije, esto no es para mí". Así que bueno, creo que va por ahí. Bueno, Felipe, ¿quiere avanzar? Eh, bueno, pregunta, yo trataría de responderla de manera analítica, ¿ya? La nanomedicina, si es que nosotros hagamos un medicamento, no hay ninguna posibilidad en el mundo que nosotros hagamos un medicamento, ¿ya? Yo creo que hay que ser súper claro con eso, que nosotros tengamos la posibilidad de desarrollar un nanomedicamento y que ese llegue al mercado pronto, esa posibilidad no está, ¿ya? ¿Qué es lo que la realidad de ahora? Bueno, ¿y por qué no está? Porque uno tiene que tener mucha claridad acerca de cómo funciona el sistema y cómo funciona la empresa, ¿ya? Usualmente las empresas que son grandes son las que hacen sus formulaciones y ellos las validan, ¿ya? De otra forma, lo que puede acontecer con nosotros es que nosotros lleguemos a un hallazgo científico que sea significativo, que además nosotros lo podamos proteger intelectualmente y que ellos lo licencien, ¿ya? No sé si alguien de aquí tiene experiencia en ensayos clínicos de fase 3 o 4. Es probable que no. ¿Por qué? Porque es un ejercicio técnico extremadamente, valga la redundancia, técnico y clínico, ¿ya? ¿Qué es lo que sí se hace? La realidad de lo que está aconteciendo es que los nanomedicamentos que se hacen acá, nosotros lo más cercano que estamos es a validar que sean genéricos, ¿ya? Que efectivamente mantengan el tamaño, el potencial Z, la polidispersidad, que la eficiencia en encapsulación esté. En el caso de los liposomas, que mantengan, por ejemplo, que la doxorubicina esté en el interior, porque eso se vende, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que tener mucha claridad con eso. Y hay algo que nosotros no tenemos, y es la relación íntima con la empresa que es de primera línea. Eso no lo tenemos. En Sudamérica eso no existe, ¿ya? Entonces, y ahí viene la otra pregunta, si bien, claro, esto suena duro, pero así es, no es de otra forma, ¿ya? Está la otra alternativa, no es una amenaza, es una realidad. Claro, por lo menos aquí en Chile, el paciente perro no pasa por el ISP, pasa por el SAC, y tiene otro tipo de regulaciones. Entonces tú puedes identificar a los animales como
un paciente, es decir, ya en el ámbito más de innovación, un TRL9, ¿ya? Pero ese TRL9 te ayuda a acercar el TRL3 a 5 en el humano. Entonces son pasos paralelos en los que uno debe ir moviéndose, ¿ya? Y ahí yo creo que hay muchas oportunidades ahí. Por otro lado, claro, también abordando la pregunta analíticamente, ya, nanomedicina, ya. ¿Podemos hacer investigación en nanomedicina? Sí, eso sí lo podemos hacer. También hay que cuantificarlo. Ya, imagínense dónde se publica una investigación top mundial en nanomedicina, en Nature. Ya, como Sudamérica estamos cerca de eso, yo creo que tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos, pero yo creo que estamos lejos. Ya, yo creo que esa es nuestra realidad, equipamiento, no en términos de realidad intelectual, ojo con eso. Ya, no tenemos limitaciones intelectuales, estamos limitados por equipamiento y ahí efectivamente no tenemos la ventaja o el beneficio que tienen los europeos, que pucha, que al lado tienen a Francia, al lado tienen a Alemania, al lado tienen a Inglaterra, ya, al lado tienen a la universidad top, y los colegas, el medio ambiente ayuda muchísimo, eso sin lugar a dudas. Desde ese punto de vista, nosotros quizás debiésemos cultivar mejor nuestras relaciones ya con los países. Pues, si los aviones, la realidad es que una hora y media, 2 horas, tampoco es tanto, ¿ya? Pero yo creo que los esfuerzos tienen que ir hacia aquella integración, ¿ya? Y también debemos integrar la interdisciplina. Chile es un país súper pequeño y además está súper concentrado en Santiago. De Uruguay, ¿para qué decir? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que cultivar esa interdisciplina porque solo así vamos a poder, como equipo sudamericano, elevar nuestra calidad de publicaciones y efectivamente que nos consideren al nivel de un alemán, de un inglés, de un español muy bueno. Ese es el apunte que tenemos que hacer y eso yo creo que no lo hemos manejado como corresponde y eso tiene que ver más con fraternidad, quizás con política o con estrategia. Disculpen lo duro del escenario, pero así lo veo yo. No, está súper bien. No sé si quiere seguir Marcelo o Sí, Marcelo. Bueno, sí. pues, sí. Bueno, quiero hacer una contra, dar Esa es la un idea mensaje de- un Bien. poco más positivo. O sea, yo realmente estoy muy contento, digamos, con cosas que he escuchado de repente. Escuchar a Nicola, sí, en conversaciones que he tenido con varios de ustedes. Creo que hay países que me pareció que tienen lindos modelos, digamos, buenos modelos de equipamiento y compartir equipos. Por ejemplo, tú lo que contabas recién, Nicole, lo mismo, ¿no? Me parece que es un buen modelo a seguir, digamos, que nosotros deberíamos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Esto ya es una idea local, ¿no? Me pareció que he escuchado cosas de Argentina, de Laura, por ejemplo, ayer el Balseiro, que son buenos modelos y nos podrían ayudar mucho, por ejemplo, a avanzar y eso se podría replicar a distintos niveles. Otra cosa que quiero decir para ser un poco positivo, ¿no? Es que si yo comparo cuando iba a un congreso de nanomedicina local en Latinoamérica, hace 20 años que voy yendo a distintos, creo que el nivel que se ha alcanzado hemos mejorado muchísimo. Yo he visto unos pósters espectaculares, unas defensas de póster que han sido, pero tú antes te parabas y decías, bueno, viste, es como que falta mucho y comparabas cuando ibas a Europa, a Estados Unidos, comparabas el nivel y decías, bueno, qué lejos, ¿no? Que se está de lo que escuchás y hoy día no me parece que estemos lejos. Ahora, si hay una amenaza, que nosotros la estamos viendo en Chile, que de repente la inversión en ciencia se pone en peligro y al ponerse en peligro, el desfasaje tecnológico que tenemos con Europa, con Estados Unidos, con el resto del mundo, es grande y bueno, es una amenaza que tenemos, ¿no? No yendo ya tan a los estudios clínicos que dice Felipe, que es otro tema, sino para hacer ciencia básica. Si no hay inversión del Estado en tecnología, es una amenaza que tenemos, ¿no? Eso, pero ser positivo y decir que hay buenos modelos que estuve escuchando que se dan en otros laboratorios
de Latinoamérica que parece que funcionan bien y han permitido mejorar en lo que es nanotecnología. Pues, muchas gracias. No sé, Maribel, ¿quieres aportar algo más? Sí, bueno, yo voy a sumarme a la contraparte también un poco, porque si bien es cierto, la nanotecnología hemos visto que tiene la fortaleza en este caso de tener en muchas áreas, ¿no? Ahorita solo estamos viendo un poco la nanomedicina, pero tiene muchas áreas, nanomateriales, ambiente, y todo se converge a algo innovador, y yo creo que ese es el mundo de la nanotecnología, encontrar algo que tenga una buena idea, y de hecho hay muchos ejemplos ya válidos, desde una vacuna que creo que nos salvó a toda la humanidad aquí, para que salió a partir de un liposoma, y hay muchos fármacos que ya están comercializados, de entre 4 o 5 que están comercializados en base a nanotecnología, liposomas, albúmina, azúcares, y entonces esa es la ventaja. Sí, como Latinoamérica tenemos limitaciones porque, claro, el equipamiento que necesitamos para nanotecnología es súper caro. Hablemos de un simple microscopio que estamos hablando de 1,5 millones, y si quiero yo montar toda la estructura de microscopía, estamos hablando de 12 millones básico, y todos los equipos para preparar las muestras, para, a lo menos en la parte biológica, que necesitamos hasta reactivos que ni siquiera nos dejan partir en aduana, entrar a nuestro país. Entonces, claro, tenemos limitaciones, pero eso también nos abre las puertas a buscar colaboraciones. Y yo creo que este grupo que tenemos aquí, desde que yo he sido parte en el 2019, que vino un estudiante, pues esa es la búsqueda, ¿no? De buscar colaboraciones, de buscar que no todos podemos tener todos los equipos, y también un poco lo financiamiento. Con ningún proyecto solo podemos comprar un equipamiento tan caro. Entonces nos toca buscar financiamientos de ministerios, de gobiernos, entre países, para poder justamente ver este equipamiento, y obviamente abrir a las colaboraciones. Yo creo que eso es importante, de poder llegar a tener este tipo de colaboraciones para compartir, y obviamente abrir las puertas a tantos estudiantes que están entrando a ese mundo, porque antes nanotecnología lo hablábamos en posgrado, ahora ya sabemos que existen pregrado como nanotecnología o ingeniería de materiales, y esto no va a parar aquí, esto va a ir desarrollando, y cada vez los equipamientos también, que eran tan caros hace unos 10, 20 años, que también vienen, la tecnología también va bajando. Así como, por ejemplo, antes de pandemia no sabíamos que era un qPCR para detectar COVID. Ahora la tecnología ya lo hacen para muchísimas enfermedades, y la técnica ha abaratado también los costos. Yo creo que eso también va a pasar en nanotecnología. Entonces, sí es una ventaja, en el sentido de que todos los nuevos materiales pueden ser innovadores. Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la semana de diagnóstico que ayuda a la sensibilización, de aumentar la detección en muchas enfermedades también, y eso es lo que va hacia allá donde va la tecnología, ¿no? No solo nuevos materiales, sino también a mejorar el diagnóstico, sensibilidad diagnóstico, en terapia también, que hemos mencionado también. Entonces, claro, tenemos retos como Latinoamérica, pero también tenemos oportunidades de colaboración en redes, y colaboración también en otro tipo de instancias como esta misma que estamos. Entonces, claro, no se nos ve fácil, pero es un reto, y la ciencia es un reto. Cada vez que ideas son innovadoras, y escuchando a los estudiantes que tienen la posibilidad, en este caso desde ahorita, de hacer una síntesis, divulgar la ciencia también a nivel ya de pregrado, de colegios, eso también es importante, porque a veces eso nos falta. Podemos estar muy metidos en el laboratorio y no lo divulgamos, no lo hacemos transparente también, y a veces decimos, estoy haciendo eso, pero falta un poquito más, y yo creo que esas son las oportunidades de divulgar ciencia, de difundir la ciencia, y también saber qué estamos haciendo acá, porque todos los países tienen alta capacidad de talento humano en este sentido, y estos son los espacios, yo creo que para fortalecer en colaboraciones en equipamiento que son tan caros en la parte de nanotecnología, ¿no? Muchas gracias, Maribel, por tu palabra. Ahora, Sara quería dar un comentario al respecto, así que le vamos a dar espacio, y luego le vamos a dar espacio a la doctora Andrea, que también quiere dar su opinión. Así que, muy bien. Muy breve y un poco en base a lo que dijo Felipe, yo creo que tenemos dos problemas en Latinoamérica. El primero es que somos una colonia, discúlpenme que sea tan brusca, y entonces
la formación de nuestros jóvenes, de nuestros investigadores, es siempre mirando al norte. Tenemos que imitar al norte, tenemos que replicar al norte, especialmente Estados Unidos. Y eso nos limita en nuestra capacidad de cooperación horizontal dentro de Latinoamérica. Por otra parte, yo creo que no estamos, por lo menos yo he tenido excelentes posibilidades de cooperación con Brasil. Brasil tiene 2 sincrotrones, tiene uno, pero es el nuevo, que es de 4ª generación o 5ª, que tiene proyectos que uno puede ir a medir hasta... A mi tesista le han pagado el viaje en avión, la estadía, hizo las medidas. Entonces, y además hay un equipamiento en Brasil que es impresionante y es muy fácil hacer convenios con Brasil, porque nuestros colegas brasileros están muy interesados en desarrollar la ciencia en Brasil y en Latinoamérica. Piensen que el sincrotrón está hecho con 80% de tecnología brasileña. Entonces, evidentemente es un modelo que nosotros lo miramos así, no yo, pero la mayor parte de la gente lo mira, no, bueno, estos sudakas. Entonces, hay que un poco parar y pensar dónde estamos y con quién queremos jugar el próximo juego. Hola. Igual apaga eso, no vaya a ser que de... Sí. Bueno, a ver, la pregunta, desafíos, ¿qué crees que hay en Latinoamérica? Es mi primera vez en Latinoamérica, evidentemente no puedo dar la visión que han dado mis compañeros de mesa, pero como dice Simón, todos tenemos que participar, o yo voy a participar y voy a dar un punto de vista desde europea, que habéis mencionado mucho, pues lo que hay en Europa, toda Europa. Yo en la sesión de póster vi una sesión de pósters totalmente equiparable a todo lo que se hace en Europa, y esos resultados tú no los puedes obtener si no tienes algo detrás, es decir, no puedes hacer utilizar todas las técnicas que hemos visto y esos trabajos tan científicamente de alta calidad que hemos visto durante la sesión de pósters. Y luego, en cuanto a todo lo que habéis dicho de nanomedicina, pues una de las cosas importantes de este Nano Andes es precisamente que estamos aquí también mezclados los de Latinoamérica con los europeos, y de hecho se están generando ya estancias que habéis comentado, que ha comentado Sara. De hecho, yo en mi laboratorio actualmente tengo una alumna de Diana, una alumna boliviana, que está aprendiendo muchísimo con nosotros, y es, bueno, pues yo creo que además ha sido la primera, si no estoy equivocada, la primera alumna Nanomer que ha hecho ha empezado una estancia hace como 1 mes y medio, y está siendo muy enriquecedor para ella y para todos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que vamos en el camino, evidentemente todos, pero también en España, en Francia, en Europa, no era lo mismo hace 20 años, vamos avanzando, y yo creo que, bueno, pues que aquí estamos precisamente este proyecto para que pues eso vaya en mejoría, ¿no? Sí, muchas gracias. Felipe, ¿quiere dar otro comentario? Lo que dijo la colega, yo creo que ese es súper importante. Ya. No sé si se escucha. Sí. Por ejemplo, el modelo, a ver, en algún momento, no sé, los chilenos se recuerdan cuando dijeron que Chile nos íbamos a cultivar como potencia alimentaria mundial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algún chileno por acá? ¿Tú, Simón, te recuerdas eso? Ya. Eso Michelle Bachelet lo dijo. No se hizo nada por eso. Nada, pero nada, nada de nada. Potencia alimentaria, nada. La potencia alimentaria, y es donde yo me quiero hacer uso de las palabras de la colega. Brasil es una potencia alimentaria mundial. Ustedes ven, y efectivamente el nivel científico con el que publican los brasileros en el ámbito, inclusive de la alimentación con estructuras a nivel nano, es de lo más top que hay. ¿Ya? Una cultura, y claro, y ahí es donde se nos vienen nuestros problemas, porque claro, el 0,1% del PIB de Brasil es como 1000 veces superior al PIB chileno, y con eso se compran las cosas. Si no, no, si esa es la realidad, no hay otra. Por eso es que China es China, por eso es que India es India, ¿ya? Entonces, ahí yo no veo, no se me ocurre otra forma que no sea a través de colaboraciones regionales. Es que no nos va a dar. Es que no nos va a dar. Y ahí debe haber políticas, y políticas serias.
a ver, yo me encanta Sudamérica, me encanta Chile, pero no quiero que se hagan a la chilena, ya, en serio, porque no son de Estado, llega un presidente, cambia a otro, está todo, barre de nuevo y hace la cuestión de nuevo cuando está aprendiendo a gobernar, y es lo típico que nos pasa aquí en Sudamérica. Sí. Bueno, Sara, ustedes están un tremendo centro con 2 ciclotrón que van a tener que no se ha inaugurado. Yo tuve oportunidad de verlo, abierto el ciclotrón. Creí que nunca en mi vida lo iba a poder ver. Y la verdad me dio mucha lástima tener ese centro así como está, por política, porque fue puramente por política. En Argentina tienen un harto instituto hermoso con 2 ciclotrón, microspec CT. De Ahí va. neutrones. Sí. Entonces, eso es, hace poco y da pena que pasen estas cosas. Yo creo que sí, que un poco para cerrar Sí, el comentario, me parece que hay también una cuestión de eso, de la voluntad de cada uno como investigador de decir, me planteo este desafío, me voy. Muchas veces hemos ido con nuestros propios fondos como estudiantes, es decir, me voy a puesto a esto. Ojalá que haya gente, siga habiendo gente motivada para moverse, para preguntar, para curiosear, que meta mano y no tener miedo, porque es algo que no vemos, los nanomateriales no los vemos. Entonces, muchas veces, y bueno, y acá se dio la reacción y no se dio, y que, ¿cómo sigo? Y esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que también va esta disciplina mucho de eso, ¿no? Sí, y es verdad. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, para continuar con esta ronda de preguntas un poco preparadas que teníamos y dando paso también a lo que hemos ido conversando, porque ya hemos hablado de algunas de las complicaciones, limitaciones que tenemos, pero la idea también es que no, de alguna u otra manera, atraerlos también a ustedes y de alguna manera dar nuestra experiencia. Entonces también me gustaría que, no sé con quién desea comenzar, pero darle la idea de decir cuáles podrían ser las ventajas que tiene lo que es la nanomedicina para ustedes como futuros estudiantes o para desarrollar innovación. ¿Cuáles son estas oportunidades? Si bien ya han comentado algunas cosas, creo que sería bueno aterrizar un poquito y creo que sería bueno que eh, podríamos escuchar a alguien. Ah, pero hay alguien en el público que quiere hablar. ¿Ah? Perfecta la pregunta porque me gustaría contarles algo. O sea, el panorama que han planteado es bastante claro, a veces desolador, a veces prometedor, es como es la vida nuestra. Pero respecto a nanomedicina y a la pregunta que se ha planteado, que muy nuestro y que de pronto requiere una intervención, que es el de las enfermedades olvidadas. ¿Qué rol tiene la nanomedicina nuestra para luchar contra esto? En países diferentes, en países avanzados, si se quiere llamar así, donde estas enfermedades no son prevalentes, no va a ser de interés jamás invertir en la solución de esos problemas. Tenemos enfermedades complicadas en Latinoamérica, por ejemplo, parásitos como la leishmaniasis y otros, que no se enfocan desde ninguna perspectiva en otros lados. O hay avances, pero son muy limitados y quién sabe si bien apuntados. Ese es que al mismo tiempo es una oportunidad, pensaría, para nuestra comunidad, ¿verdad? O sea, encontrar cosas nuestras que requieren atención nuestra y que se pueden desarrollar con esa ciencia nuestra y apoyados en todas estas redes de potenciación natural para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Y quisiera ver si pueden comentar también respecto al modelo de vender medicinas, que es prácticamente imposible, ya lo ha dicho Felipe, es imposible desarrollar un fármaco que sea reconocido por la complejidad del proceso. Pero ¿qué tal es ese modelo de la medicina natural? ¿Qué tal ese modelo? Las empresas de medicina natural los venden en todas partes. Yo no veo que tengan grandes problemas en validar formulaciones o en aprobarlas. Claro, hay una historia ancestral detrás quizás que apoya un desarrollo así, pero a ver si hay algo. No, gracias. Oh, César, has tocado muchos temas. Yendo a la medicina ancestral, me quedo
con esto último que dijiste. Claro, si yo quiero, es muy interesante, colaboro, yo por ejemplo con grupos del área de productos naturales, y la dificultad que hay es dura. Quiero decirte que si tú presentas un proyecto en un extracto, basado en un extracto de una planta, hay como una visión, hay como una cierta desconfianza, una cierta, viste, como que es tan complejo la matriz y los principios activos y la interacción que abordarlo muy rigurosamente genera dudas. Entonces, claro, si tú tienes que conseguir financiamiento en un proyecto de investigación básica, siempre te encuentras con la limitación de, digamos, digamos, las cuestiones que son propias, ¿no? Es tóxico, no es tóxico, tenés 50.000 cosas, no es la interacción de todo lo que es positivo y al final no terminas entendiendo por qué funciona, entonces genera dudas. Entonces, claro, desde el punto de vista básico es difícil abordar esos proyectos. Entonces, pensé que era un terremoto. Tranquilo, tranquilo. No, no, esto no es un temblor. Entonces nos encontramos con los problemas de que, bueno, proyectos de investigación básica es difícil abordarlos de ese tipo de proyectos, de medicina ancestral, natural. Entonces, claro, te tenés que ir a proyectos muy aplicados y, bueno, ahí también eh, que son limitados también. Por ejemplo, acá si postulas un proyecto muy aplicado, de 100 proyectos dan 8. ¿Tá? Entonces, es difícil. Para nosotros, por ejemplo, acá en Chile, no sé qué pasa en otros, no sé si la realidad en otros países de Latinoamérica es distinta. No sé si está más potenciado la investigación en ese área. Eso por un lado. El otro punto que habías tocado era Enfermedades olvidadas. enfermedades olvidadas. Bueno, también pasa, aquí hay algunos grupos que trabajan en enfermedades olvidadas. Hay algunos grupos, sí, en Chile tenemos algunos, tiene que haber de todo, ¿no? En investigación. Tenés que tener gente que trabaja en las no olvidadas y en las olvidadas. Y se podría potenciar y tal vez el próximo NanoAndes, NanoMar podría haber algún punto de eso, ¿no? Enfermedades olvidadas frecuentes en Latinoamérica podría ser un aspecto a tener en cuenta. Eso. Sí, yo podría aportar un poquito ahí en las dos partes, porque, por ejemplo, todo lo que es nanomedicina también es para el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, yo en el doctorado trabajaba, me dijeron, yo trabajaba en toxoplasma y me dijeron, trabajemos también un proyecto, ¿te interesa trabajar en exosomas de parásitos? Entonces, a mí me llamó la atención y desde ahí supimos que los parásitos secretaban exosomas y los exosomas son moléculas que llevan la carga de la célula origen, que les comentaré una charla la próxima semana. Pero yo llegué a Ecuador y decía, bueno, no tengo una ultracentrífuga, por lo menos en mi universidad, me tocaba viajar a otra universidad y ahí venimos los desafíos de no tener todo, no existe. Entonces yo empecé a trabajar no en toxo, pero trabajé en leishmaniasis. Entonces empezamos a cultivar el parásito, que ya fue un hecho que colaboramos con Venezuela para trabajar con los parásitos. Trajimos los parásitos al laboratorio, empezamos a traer los exosomas y empezamos a ver justamente qué proteínas tienen, cuál es el diagnóstico, cómo los podemos potenciar, porque los exosomas, imagínense, son como las nano. Las puedo decorar, las puedo potenciar, las puedo funcionalizar con aptámeros, lo puedo funcionalizar igual con nanopartículas, incluso para dirigirlos también. Y justamente también nosotros empezamos a hacer las nanopartículas de oro. ¿Para qué? Para diagnóstico, una prueba rápida de leishmaniasis. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos y por eso era mi doctorado un poco en enfermedades infecciosas, porque en Latinoamérica tenemos dengue, Zika y todo, y ahorita todas las pruebas de diagnóstico de pruebas rápidas se han desarrollado y hay incluso multitest, ahí mismo 3, 4 parásitos con nanotecnología, con nanopartículas de oro. Entonces, ahí viene el desarrollo, tal vez de no un medicamento, pero sí una método de diagnóstico mucho más sensible, que podemos hablar en femtogramos cuando hablamos ya en nanopartículas, por ejemplo. Y por el otro lado también la parte
que hablaba César también del desarrollo un poco en fitofármacos, ¿no? Los exosomas no solo secretan los parásitos, secretan las plantas. Entonces, el potencial de las plantas es el material antioxidante que tiene. Entonces, sabemos que la guanábana la toman en té a partir de las hojas porque es un potencial anticancerígeno. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando en exosomas que liberan las plantas, justamente las células vegetales llevan esa carga y están siendo potenciales en un nivel cosmético, cicatrización, por sí solos. Si les potenciamos y les damos un cible con nanotecnología, pues podemos desarrollar eso. Y obviamente los desafíos también vienen en este lado. ¿Por qué? Porque también si yo quiero ya enfocar uno de estos productos a la parte humana, ya es un producto terapéutico y tengo que seguir todas las fases preclínica, clínica, y eso es lo que se vuelve lo difícil, como ya lo mencionaba antes. Pero tenemos otro enfoque. Tenemos también muchos, en este caso en el mundo animal, que tienen ese tipo de enfermedades, que también se puede ir eso, o el desarrollo también como potencial como inmunoestimulantes, que también se lo puede desarrollar y volcar el mercado para ello. Lo que sí, en la parte científica, nos toca hacer la famosa transferencia de tecnología, que es lo que nosotros montamos proyectos, tal vez tenemos el resultado, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos que la siguiente parte, y es hacer la transferencia de tecnología a una empresa, no solo registrarlo, patentarlo o algo, sino que esa tecnología llegue a dónde, llegue a nosotros, a la comunidad, a algo más. Entonces, esos son yo creo que los desafíos de ahora, el poder que este producto pueda llegar ya a una empresa que sea de interés, y yo creo que ahí es el desafío de Latinoamérica. Si bien es cierto, existen industrias biotecnológicas de fitofármacos y todo, pero que todavía es excipiente comparado con otros países. Entonces, claro, el montar, hay muchos ejemplos ahorita que yo he escuchado en este Nano Andes, que estudiantes que han sido aquí han montado sus empresas. Entonces, yo creo que esos ejemplos son los que deberíamos ir viendo y que también los estudiantes tengan esa visión, ¿no es cierto?, de ver esas aplicaciones, que tal vez para el lado humano es mucho más complejo, pero para otros focos, no sé, peces, hay animales, hay en este caso de perros para la leishmaniasis y el diagnóstico, por ejemplo, en pruebas rápidas se lo puede desarrollar. Entonces, por ahí serían las oportunidades que nosotros tenemos con la nanotecnología y el diagnóstico temprano, que es lo importante, ¿no? Que no haya llegado a una enfermedad ya avanzada, sino que lo podamos detectar a nivel nano y también rápido, ¿no? Esa es la oportunidad de nanomedicina sobre todo. Bueno, muchas gracias. La doctora Andrea Bernardo quiere... Hola. Bueno, volviendo, voy a juntar un poco mi comentario y mi aportación desde la primera pregunta, ¿no?, que has dicho, Simón, que era como, ¿qué puede ser interesante para vosotros, estudiantes, esto de la nanomedicina? Y lo voy a también a centrar en lo que es que César ha dicho muchas cosas, entonces un poco pues las enfermedades que estaban olvidadas, también el tema de esas medicinas naturales, ¿no? Entonces, un poco yo creo que lo principal decir a los alumnos es que hay muchísimo, es muy motivacional la nanomedicina porque tienes mucho que estudiar, tienes mucho que pensar y puede ser a raíz de estudiar, le puedes motivar al alumno de esta enfermedad que estaba olvidada, este producto natural. Y los productos naturales, por ejemplo, yo, aparte de la línea de todo el tema de senescencia que he comentado antes, actualmente estoy trabajando muchísimo más en plantas medicinales. Yo en el postdoc trabajé muchísimo con plantas medicinales. ¿Y qué te da la nanotecnología? La nanotecnología te mejora esa planta medicinal. Yo en Praga, cuando estuve de postdoc, extraía esas plantas, pero ¿qué le pasaba? Que eran muy tóxicas, muy volátiles, muy reactivas. Pues ahí es cuando viene la nanotecnología, las encapsulas, le ponemos lo que trabajamos en el grupo desde hace muchísimos años, que son las llamadas puertas moleculares, y ahí puedes utilizar esas plantas medicinales y, ¿por qué no?, estudiar qué tienen esas enfermedades olvidadas y poder dar mucha carrera por ahí. Entonces yo creo que ahí es una parte importante para vosotros, alumnos, esa parte motivacional de la nanomedicina, que te da muchísimo, tiene muchísimo que explorar. Y además ahora también tiene mucho, cuando hablábamos, una de las preguntas, ¿no?, ¿qué tiene de innovación? ¿Qué tiene de especialidad? Lo tiene todo. O sea, no hay nada más innovador actualmente que lo que viene siendo de lo nano, porque al final la química orgánica clásica no tiene tanta innovación como puede tener toda esta parte. Que evidentemente la regulación y que aquí los desafíos de Latinoamérica que habéis estado comentando, que yo conozco menos, están ahí. No digo que no, pero creo que tiene mucho potencial y tiene mucho que daros a vosotros, estudiantes, para el futuro. Yo creo que Hola. Yo tenía una pregunta respecto al desarrollo de tratamientos y productos, y es quizá pensando una posible dificultad,
Y es que yo siento que vivimos en un punto en donde muchos de los desarrollos científicos se están poniendo en duda, ¿no? Y uno se encuentra en redes sociales o colectivos de personas que, por ejemplo, dudan del desarrollo de vacunas, que es algo que lleva ya un montón de años, y de repente las vacunas son malas y hay muchísima desinformación al respecto. Y estamos pensando en el desarrollo de productos y en el escalado, y uno puede hablar, por ejemplo, con una industria, ¿no? Y posiblemente que se apruebe el producto, que se escale, pero ¿de qué nos sirve eso si después las personas no aceptan ese producto y no se lo aplican? O sea, ¿cómo podemos hacer para atravesar esta problemática y que las personas acepten la nanotecnología o acercárselas y que este producto que buscamos desarrollar lo acepten y se lo quieran aplicar? Gracias. Hola, sí. Sí, mira, yo creo que, bueno, la difusión al público de lo que hacemos es muy relevante. Educar al público desde escuelas primarias, secundaria, universidad, adultos mayores. Por ejemplo, acá se da mucho el tema de que nosotros trabajamos con adultos mayores que son de alguna manera los que les enseñan, los abuelos, ¿no? Que les enseñan a los chicos la importancia, ¿no? El valor que tiene algún descubrimiento. Entonces, el target, digamos, tercera edad es interesante para educar también, ¿no? En la población acerca de los descubrimientos que tenemos y de cómo ellos ya le transmiten a sus nietos eh, los descubrimientos y el valor que tiene la ciencia. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y también educar a políticos, ¿no? Que los futuros políticos que van a ser esos niños, que van a poder tomar decisiones que van en favor de todo esto, ¿no? El- sobre eso, eh, por ejemplo, bueno, yo creo que ahí lo importante es hacer una transmisión eficiente de la ciencia. Aquí justamente, por ejemplo, vacunas del COVID, cuando yo no sé si en otros países fue lo mismo, pero aquí todo estaba el número de COVID. Nacional, el ministro de Salud hablaba del famoso efecto rebaño, ¿ya? Más del 60% de las vacunas, ¿ya? Porque la mortalidad iba a caer. Efectivamente, 60%, las muertes caen de 130 a 20. Una respuesta, un lamentable, claro, la gente tuvo una conciencia que fue muy grande. Entonces, sin lugar a dudas, el outreach, un outreach efectivo. Em, Pucha, yo igual quería, disculpe, voy a tomarme un poquito lo Adelante. anterior acerca de los medicamentos naturales, que yo creo que es algo muy interesante. Hay un ejemplo español que es súper interesante, que es la relación entre pesca, ¿ah? Una empresa química que se llama Celtia y una empresa que se llama Farmamar. Ya, gente de mucho dinero, eh, Canova buscaba peces, pero el hermano le pidió si él podía bucear para hacer moléculas de agua. ¿Ya? Y era lógico pensar que cuando... Bueno, ¿se escucha igual o no? Ya. Eh, y ellos lo que hicieron fue buscar en el fondo marino y aislaron distintas moléculas. Imagínense la química que hay en el fondo marino, otra presión, sin luz, y efectivamente identificaron una molécula distinta que pudo ser patentada. En Chile, y se vende en el mercado, de hecho aquí estaba viendo, eso se llama, que no me acordaba de esta historia, es bien antigua, ¿ya? Cáncer, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? El principio activo. John Delis. John Delis se llama me parece que ese es el nombre comercial, ¿ya? En Chile está la rapamicina. ¿Dónde hay oportunidades? Y también hay que ser súper objetivo, ¿ya? Ustedes se imaginan lo que hay en Ecuador, en Colombia, ya en Venezuela, la riqueza ya de todos los nuevos productos que hay es gigante. Ya ahora eso hay que abordarlo con una ciencia que es muy grande. Por ejemplo, en el caso de los polifenoles, cuando hacen las extracciones, ustedes saben que el metabolismo hace que todas esas moléculas y lo que termine siendo
La molécula final que interacciona con la diana fue una molécula que cambió, pero millones de veces producto de su paso por el plasma, ¿ya? Entonces, es el que termina desencadenando el efecto. Y ahí efectivamente hay que aplicarse demasiado, tiene que haber ciencia muy de punta, y yo creo que ahí estamos muy, muy, muy al debe, en la parte de química de productos naturales, y yo creo que hemos sido como, no hemos sido lo suficientemente responsables como Sudamérica como debiésemos ser, ¿ya? Y nuevamente, yo pienso que esta cuestión tiene que ser muy con política. Ya en Chile, en este gobierno, han habido, para que ustedes sepan, 6 ministros de ciencia. Solo en este gobierno, 6, ¿ya? Yo me imagino que un laboratorio que sea un laboratorio de investigación o de validación a nivel sudamericano, donde se puedan llevar los avances y ahí se puedan validar o certificar, ya, yo creo que eso sería súper importante. Todavía quedan algunos comentarios. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, bueno, hay un concepto a nivel de los científicos que tengo que ser autocrítico, ¿no? Que no, los proyectos de descubrir nuevos productos naturales, por lo menos aquí, no son interesantes, ¿no? Va en contraposición a lo que dice Felipe, ¿no? Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, pero no sé qué pasa en otros países de Latinoamérica si realmente se valora eso como un área interesante y potencial para descubrir nuevos principios activos, pero aquí, no sé, tú, Felipe, también estás en grupos y el área de descubrir nuevos productos naturales, productos activos, no, es un área como que, bueno, está como trillada, ¿no? Como que ya no sé, qué sería interesante saber qué pasa en otros países de Latinoamérica, sí. Ojalá que sea diferente. Vale, hola, yo quería vuelvo a la pregunta, ¿no? Al tema de, más que el producto natural, ¿cómo era cómo podemos hacer? Decías que la gente no piense, pues las vacunas son malas, tal. Primero, lo que ha dicho ya Marcelo, de evidentemente difundir es muy importante. Yo tengo un caso de bastante éxito que era, teníamos un sistema antimicrobiano contra patógenos de infecciones nosocomiales que a Angie, que hace la tesis con nosotros, con Ramón y conmigo, se le ocurrió el nombre de nanokiller. Entonces era una cosa como muy buena, tuvo una idea muy buena y nos dio una repercusión. Si tú pones nanokiller cinamaldehído, que es el producto natural de la canela, hay mogollón de noticias te lo juro, salió hasta en Europa, estaba Angie alucinada, ¿no? Entonces también tienes que tener un poco, no solo difundir, sino también tener esa gracia o esa historia para tu artículo que sea llamativo, que te den. Nos entrevistaron en Antena 3, en Televisión Española. Entonces también tienes que, primero, punto uno, tener claro que tienes que difundir. Nosotros hacemos mucha difusión pues en colegios. Yo creo que aquí hacéis muchísimo más, porque lo estuvimos hablando con Nicola ayer, hacéis muchísimo más difusión, pero hay que difundir. Y luego también hay una cosa que no podemos evitar. Hay gente que se cree que la Tierra es plana. Te quiero decir, hay cosas que no se pueden contra los incrédulos, los que no querían en las vacunas, pero tenemos que tratar de educar a las sociedades desde nuestro punto de vista de profesores, futuros profesores y científicos. Pero bueno, un poco eso. Bueno, acá tenemos una pregunta y luego vamos a tener otra pregunta. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle a ustedes, en base a su experiencia, si han tenido acercamiento con la industria y cómo ha sido esa relación. Y en base a eso, bueno, nosotros como grupo de estudiantes de doctorado estamos formando una empresa con un fondo estatal. Y bueno, hemos pagado noviciado en todos los aspectos, desde que ya eché a la contadora, desde la iniciación de empresa. Ha sido todo un desafío, por lo menos para nosotros. Entonces, también me doy cuenta que no solamente hay que saber investigar, difundir, sino que hay que tener un conocimiento desde modelo de negocio, desde cómo hacer atractivo lo que tú vas a ofrecer. Entonces, en base a eso, me gustaría saber su experiencia, si la han tenido, y qué recomendación harían. Bueno, creo que ahí tal vez Felipe tiene algo de experiencia, no sé si nos puedes contar un poco, o Marcelo, o alguien que tal vez ponga ahí. A ver, extremadamente complicado. He tenido 4 empresas, ya, y no soy millonario. A ver, ¿cuál es el asunto? Que hay un modelo
Sí, es que hay un modelo que yo creo que es un poco perverso aquí, por lo menos como se ha tratado de aplicar en Chile, ¿ya? Pues en todo el mundo se sabe pastelero a tus pasteles, ¿ya? Me acuerdo, nosotros tuvimos algunos hitos que podían ser comerciales y tú ibas a la universidad, a la OTL, ¿ya? Y te decían, sí, tú tienes que empoderarte, tienes que hacer tu cuestión, tienes que saber vender, tienes que hacer todo eso. Y, pero tú eres científico, entonces, y uno además, cuando no sé si es la experiencia de todos, pero cuando uno quiere hacer un doctorado, postdoctorado, como que uno no quiere quizás tener tantas incertidumbres en la vida, uno quiere tener un trabajo en la universidad, quieres tener tranquilidad, estabilidad, quieres ser profesor, quieres ir a congresos. Y yo creo, sinceramente, yo creo que el ejercicio excelente de ambos aspectos es imposible. Yo no lo vi viable, ¿ya? Pero evidentemente una empresa tiene que generar dinero, si no, yo a los alumnos les digo, les hago clase de propiedad intelectual también, ¿cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa es ganar plata y no por eso la gente es mala. A lo mejor la gente dona toda su plata después, pero si una empresa no gana plata, no es una empresa que sirva. Entonces, ahí yo creo que el paradigma es otro, ¿ya? Y por eso les digo, hay modelos que son súper interesantes. Hay el modelo de spin-off que utilizan en Europa y en Estados Unidos, ya eso es como una especie de broker intermedio, no el spin-off que hacemos aquí, que nosotros mismos somos el gerente de la empresa, ¿ya? El broker allá se trata de que justamente nosotros desde el punto de vista científico seamos capaces de llevar hasta la última instancia posible en nuestras capacidades el resultado científico, ¿ya? Por ejemplo, en líneas celulares validadas, cuyo origen está identificado, en modelos animales gold standard. Y después la empresa lo que hace es tomar eso que es tuyo, ¿ya? Y te lo dice ya. Ahora que creemos en en la ciencia básica que tú tienes, nosotros vamos a tratar de vender esto, ¿ya? Ese es el modelo que yo creo que funciona para el ámbito de los medicamentos, ¿ya? El resto es complicado, si bien hay ilusión y además que cada vez hay menos trabajo para la gente que está haciendo doctorados, esa es una realidad, ¿ya? Insertarse es difícil, entonces ven como posibilidad también el ejercicio del negocio, ¿ya? Pero para eso, y si es que efectivamente a lo mejor ese es el futuro, en los doctorados tenemos que prepararlos, ¿ya? Tenemos que prepararlos con propiedad intelectual dura, con administración, con gestión, con marketing, pero eso es algo que debemos hacer desde, el- desde, desde el origen, ¿ya? Porque eso también es una realidad, ¿ya? No vamos a poder encajar a todos los doctores, ¿ya? Y ellos van a tener que desarrollar algo, tenemos que meterlo en la industria. En Chile está funcionando muy mal la inserción de doctores en industria. Tenemos que promover ese tipo de cosas y a partir de ahí subir. Esa es mi experiencia, ¿ya? Yo quería comentar algo darte ánimo, en realidad. Eh, en Uruguay hay spin-off. De nosotros. Ay, ah, a ver, ahí. Le pongo la. Sí. Con una empresa que se dedica al agro, que lo que trabaja son en desarrollo de inoculantes y ellos en realidad han visto que se pueden encapsular, microencapsular, nanoencapsular, y lo ven como algo factible. Y estamos haciendo ese proceso, ¿no? Haciendo algún desarrollo, tratando de variarlo nosotros, y lo que ellos hacen es buscan fondos internacionales con nombres, ¿no? De Estados Unidos, Latin Grammy, no sé qué historia, y consiguen fonditos de $16.000, $20.000, y eso nos da la inyección a nosotros para poder comprar los materiales y hacer las pruebas. Pero ellos no mienten, ¿no? Dan la información de que van a hacer, nos ponen como partners, digamos, la validación de estos ensayos, bueno, con ciertos sitios. Bueno, y si sale, nosotros lo que hacemos es un convenio de, bueno, si hoy los resultados funcionan, ¿cuál es la contrapartida de la universidad? Porque eso es otro tema, ¿no? Como docentes investigadores, nunca nosotros, personas físicas, vamos a llenarnos de plata, ni para nuestro laboratorio solamente. En Uruguay el gran porcentaje va para la universidad, un 70%, el 30% va para. Entonces es todo un tema. En realidad es bueno, nos gusta y está bueno y tenemos personas
doctorados que han trabajado en esas temáticas y les motiva a trabajar en eso. Creo que ahí puede haber un interés, pero en la modalidad de spin-off, de desarrollo de sistemas de datos para absorción de hidrocarburos, eso no fue redituable. La empresa estuvo abierta un año y medio, pero bueno, habían otras formulaciones, porque era muy rápido el crecimiento de esa área, mucho menos costosa, más eficiente. Y en general las spin-off, no sé si han visto, funcionan con pocas personas. Entonces, para hacer todo eso, que es lo que es día a día, la verdad que no se da en general, entonces tuve que ese no fue un caso exitoso. Pero, y esto lo están haciendo por Dios. Así que bueno, creo que hay un nicho. En cuanto a la formación, si de negocios no la tenemos, nosotros en nuestras carreras en Uruguay no existe. Si querés, puede haber algún curso que puedas aplicar y demás, pero con todas las tareas que tenemos como docentes investigadores, para nosotros no es viable. No es viable. Con lo poco que somos, nada, tenés que intentar colaborar con otra persona que te pueda colaborar en eso. Esa es la cruel realidad, digamos. Creo que estamos con algo de problemas. Simón, hola. ¿Puedo decir algo? Sí, O Laura. quería Laura, alguien parece que estaba hacer Laura. comentarios. Dale, Laura. Sí, acá vamos a hacer algún comentario, así que le vamos a dar espacio. Muchas gracias. Bueno, unos breves comentarios, un poquito de todo lo que estuve escuchando. En Argentina tenemos centros nacionales de microscopía, de laboratorios láseres, de cromatografía, de espectrometría de masas, que son sistemas públicos abiertos que se crearon con el objetivo de que justamente fomentar esta cooperación, que no sea un equipo que esté en un laboratorio y solo se aparece el laboratorio. Entonces, están abiertos en Internet, pueden aplicar y es accesible para cualquier usuario, tanto para empresas, universidades o público en general. Después hay ciertos sistemas en donde son pago, que en general a las universidades se les cobra un canon bastante más bajo que una empresa, pero si no, uno puede hacer colaboración con la persona responsable de ese equipo y no paga nada. Bueno, más que el traslado a medir o lo que fuese. Entonces, en ese aspecto, bueno, nosotros estamos en Bariloche, tenemos mucha infraestructura, así que son bienvenidos. Los invito a cruzar la cordillera o, bueno, en algunos lugares el charco, venirse más acá. Por otro lado, con respecto a lo que vos decías, es cierto lo que se está viviendo, sobre todo en Argentina. Nosotros hemos vivido en la época del COVID una cuestión en donde de pronto la población se dio cuenta que el hecho de no haber tenido apoyo estatal para desarrollar vacunas nacionales nos puso en grave riesgo de salud porque teníamos toda la capacidad humana, científica para desarrollar medicamentos, pero no teníamos la infraestructura. Y eso lamentablemente las empresas no ponen dinero de entrada para un desarrollo. Entonces es un riesgo que lo tiene que asumir el Estado hasta que logre un puente en donde uno tiene un producto medianamente validado y la empresa lo compra y lo vende y lo comercializa. Entonces, eso es muy importante que haya políticas científicas de Estado. Yo pensé en su momento que luego de haber pasado lo que pasamos con la pandemia, la población iba a pensar y a revalorizar tanto a los médicos, a los bioquímicos, a los farmacéuticos, al sistema científico, que en un momento como que se empezó a valorizar. Y de repente, bueno, cambió el gobierno y cambiaron las ideas y cambiaron las políticas y lamentablemente mucha gente
sigue esa corriente de desinformación porque es una realidad cultural que estamos atravesando. Yo creo que en forma global el hecho de que hoy la gente no se informa en medios oficiales o seguros, sino en redes sociales, TikTok o lo que fuese, y ahí, bueno, circula mucho bla, bla. Entonces, me ha pasado tener que explicarle a bioquímicos formados en universidades que las vacunas no tenían grafeno. Entonces, tienen otras porquerías, pero bueno, justo grafeno no, porque bueno, me han llegado muestras para analizar por ramas justamente y pónganse tranquilos, no tienen grafeno. Este, entonces, sí, es una cosa que yo creo que nosotros como científicos normalmente estamos acostumbrados a hacer un trabajo silencioso, humilde, bajo las sombras. Y bueno, eso es una cosa que también aprendí en el postdoc de Estados Unidos, que en un momento como que me impactó, porque era como que muy business y show business y mostrar que lo que yo hago está buenísimo. Y bueno, y quizás tenemos que salir un poco de eso y empezar a también fomentar un poco las cosas que uno hace, ¿no? No con vanidad, sino dejar ese temor de decir, no, bueno, no sé si lo que yo hago. No, porque capaz que uno hace cosas que realmente no están bien, están muy buenas. Entonces, salir de ese miedo y comenzar a hacer más difusión de la ciencia que uno hace para que la gente se informe correctamente y valore, tanto en espacios de colegios, en ferias de ciencia. Ahora eso se está intentando hacer mucho en Argentina, entonces, bueno, se puede replicar. Y evidentemente, bueno, las realidades de cada país son muy diferentes, pero valoro que existan redes como NanoAndes que nos permite conocer investigadores latinoamericanos y realmente darnos cuenta la calidad de ciencia que también se hace en Latinoamérica con muy bajos recursos. Entonces, no se desanimen, no se frustren, por más que no tengamos los recursos del primer mundo, se pueden hacer cosas y muy interesantes porque lo que tenemos es mucho capital humano. Hay lugares en donde tienen mucho capital instrumental, pero no tienen el recurso humano. Y el recurso humano es muy valioso. Lamentablemente, con la política argentina lo estamos perdiendo. Entonces, formar un capital humano lleva muchísimos años, lleva mucho tiempo, mucha inversión. Entonces, valorémoslo. Valoremos que somos personas muy bien formadas y que tenemos muchas capacidades y bueno, las cuestiones son coyunturales a veces, es cuestión del momento, pero bueno, todo pasa, todo tiene un ciclo, entonces nada, hay que saber atravesar la tempestad y estar ahí esperando el momento oportuno para tirar el anzuelo y pescar algo bueno. Siguiendo un poco la línea de Laura, a mí me parece muy importante que en Latinoamérica se formen redes. Es decir, redes para evitar, digamos, que la pobreza nos pase por encima, en el sentido de que si uno puede comprar un instrumental y otro puede comprar otro instrumental y otro el otro, la red permite, bueno, colaboramos entre nosotros. En Argentina con Brasil se intentó eso en la primera década, se intentó formar redes complementarias, pero bueno, después la política lo rompió. Pero yo creo que es muy importante la formación de redes. Y en estos lugares, en estos momentos, es un buen lugar para formar redes y ponernos de acuerdo entre nosotros qué instrumental podríamos comprar con lo poco que tenemos, que vos sí, vos también, y después nos complementamos. Por lo más importante es el principio de complementariedad. Yo tengo un instrumento que vos no tenés, pero vos tenés ese instrumento que yo tampoco tengo. Y ahí se forma la red naturalmente. Si cada uno hace lo que quiere, como puede, lo entiendo, no hay cohesión. Y eso es lo que está ahora funcionando muy bien en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un proyecto, han formado redes internas, si bien sigue habiendo cosas nacionales propias, después hay redes dentro también de Europa. Bueno, tratar de nosotros en nuestra posición científica de ponernos de acuerdo entre nosotros, porque esas redes nacen en las bases, nacen acá, en estos lugares. Y después voy a una crítica
hacia los científicos latinoamericanos y es lo alejado que están de la política. Hay que acercarse a la política, hay que tener alguna forma de llegar a los políticos transversalmente, no politizarse, irse a un partido en especial, sino que sea transversal. Cosa de que, por más que cambien los gobiernos, podamos tener alguna política más o menos estable o un nivel estable, de convencer a los políticos. Eso es lo que les falta al latinoamericano, tener algún mecanismo, encontrar formas de llegarle a los políticos latinoamericanos, de, che, por lo menos está bien, pongan poca plata, pero pongan todo el tiempo la misma poca plata. No, o sea, conformarnos con poco, pero tratar de llegar, digamos, tener una línea base que eso te permite crecer muchas veces. Creo que hay muy poca llegada hacia el sistema político, digamos, de toda Latinoamérica, hacia los políticos latinoamericanos. Y creo que eso, Brasil hizo ese cambio. En Brasil hay un movimiento bien fuerte del sector científico que avanzó sobre la política y que intenta tener una línea base. Y bueno, ya para cerrar, ¿por qué no está Brasil acá? No está Brasil en esa mesa. Están los estudiantes, pero digo, es muy importante. Digo. Bueno, Simón, muchísimas terminamos. gracias. Tenemos algunas personas que están esperando, tenemos una lista de al menos 3 personas, así que vamos a ir tratando de avanzar con eso. Es más, y como esto también es de parte de los estudiantes, hay una estudiante que hace rato quería hablar, así que le vamos a dar la palabra y de ahí vamos a seguir con los profesores. Bueno, muchas gracias. Muy buena la línea que venía planteando recién él. Perdón que va a quedar un poco descolgado mi comentario, pero yo quería hacer una pregunta a la compañera que preguntó sobre las startups y nadie mencionó nada en ese sentido, creo que capaz es valioso el comentario. Yo vengo a Uruguay también y si bien no tengo experiencia en startup, tengo una experiencia muy cercana de muchos compañeros de nuestra universidad que han tenido un caso de éxito de llevar una molécula orgánica desde la síntesis a fármaco y ya ha completado ensayos clínicos de fase 2 y está entrando en una nueva ronda de inversión para entrar en fase 3 que se llama Eolo Pharma. Y la experiencia de ellos fue ir a una incubadora, como a un hub de innovación que hay en Argentina, que se llama CITES, está en Sunchales, que ellos se como denomina como la capital de la innovación en Argentina. Y lo que cuenta nuestra docente con experiencia en síntesis orgánica, que participó en el grupo que descubrió la molécula, es que es imposible intentar hacer todo. Nicole y el otro compañero de Chile decían eso, ¿no? Que es muy difícil. Y el secreto, y lo que ella siempre hace hincapié, es que hay que hacer redes, hay que hacer un equipo. Y en muchas startups que se están empezando a formar ahora en Uruguay, uno ve lo mismo, está el responsable de investigación, que es el investigador, que por ahí quiso llevar eso de la mesada a una idea, pero que es imposible que uno intente cubrir todo lo que es propiedad intelectual, lo que es armar un equipo, recursos humanos. Entonces tenés que encontrar sí o sí un compañero. Al menos los casos de éxito que he escuchado van por ahí. Y en ese sentido CITES tiene todos los años una convocatoria a la que vos te podés presentar y ellos hacen como una escuela para crear tu startup. Te asesoran de cómo tenés que armar tu equipo, todo lo que es propiedad intelectual, todo. Porque realmente uno como investigador y además te gusta la mesada, que vos querés estar ahí, entonces intentar cubrir todo es imposible. Entonces para mí la clave, lo que he escuchado de éxito, es tener sí o sí un compañero que sepa de regulatorio, de recursos humanos, se arman incluso más de, no es simplemente una pareja, sino realmente un equipo. Y bueno, eso era lo que quería. Muchas gracias, vamos a continuar. La verdad es que es un tema muy interesante, si se dan cuenta. Existen muchas oportunidades, o sea, no nos quedemos con los desafíos, sino con las oportunidades que están dando. Bueno, yo sé que el programa de NanoAndes ya es bastante intenso, pero se me ocurrió ahorita que tal vez para futuras ediciones se podría separar alguna mañana o una tarde en donde podamos, que sirva como un foro, pero como hacia las industrias, hacia empresas importantes de la ciudad o la región en donde se esté. Y aunque a lo mejor te tienen que invitar, no sé, 30 y de esas vienen 5, pero ya con 5 que vinieran, pues ya sería algo porque pues no solo se daría a conocer lo que se está haciendo en Latinoamérica, sino también de cara a los estudiantes que también pueden hacer ese tipo de conexiones, porque pues la realidad es que no hay muchas plazas académicas
y pues pudiera servir para que tanto estudiantes como investigadores, los estudiantes para posibles trabajos, los investigadores para posibles vinculaciones para proyectos o servicios que también pueden ser una fuente importante de dinero para nuestros laboratorios. Eso por un lado, y por otro que se me ocurrió ahorita por lo que están diciendo, también pues, se podría incluir algún taller de emprendimiento donde los estudiantes aprendan a hacer el canvas de negocio, por lo menos de manera pues básica, y otro de regulación, básico de regulaciones. Es verdad, siempre es desafío para nosotros, ¿no? Tenemos que ir creciendo. Y bueno, continuando un poquito, y ya nos está quedando poquito tiempo, le vamos a dar paso a la doctora Sara. Bueno, gracias, Simón. Yo creo que hay que tener en cuenta, porque acá se habló mucho del equipamiento, del dinero, de la inversión, pero hay que tener en cuenta un poco el contexto internacional, donde, como le escuché a un filósofo vasco que me gustó mucho, Andoni Ibarra se llama, la ciencia es cada vez más cara y está dejando de ser sustentable. Quiere decir, costo de hacer un proyecto, lo que sea, es cada vez mayor y es una bola que aumenta y se baja. Aquí en Latinoamérica eso nos pega muchísimo más fuerte, entre otras cosas porque nuestros patrones de competencia son los patrones de Estados Unidos, que el índice H, que el número de publicaciones, que el bla, 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 que yo no estoy de acuerdo para nada, nunca lo estuve. Entonces, pensemos el tema de las publicaciones, nada más, ni siquiera nos vayamos a producir algo. El costo que tiene publicar en Nature, yo no lo puedo pagar, ni nadie, no lo pagaría por principio, ¿sí? Entonces, yo me tengo que construir con el dinero del Estado, tengo que bancar el sector privado de las editoriales para poder progresar en la carrera en el Estado. Digámoslo, realmente es un delirio y tenemos que pararlo, porque si no lo paramos nosotros, nos estamos yendo al garete. Entonces, a mí me parece que el tema de los políticos que se habló es un tema también muy delicado, porque es el otro tema que quería tocar, porque los políticos funcionan mucho por beneficencia personal hacia ellos, no sé cómo llamarlo, no quiero llamarlo corrupción para no ser tan drástica, ¿sí? Pero bueno, digamos dádivas y más, bueno. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en Argentina en fin del año del 2023, justo antes que cambiara el gobierno, se desarrolló y se comercializó una vacuna contra el COVID, la Cecilia Grierson, que se hizo con una empresa farmacológica, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, argentina. Bueno, el Estado había quedado en comprar un lote, que esto, que el otro, cambió el gobierno, le compraron a Pfizer. Entonces, ¿cómo es el modelo? No se puede hacer un modelo de negocio siquiera, porque las vacunas es algo que compra el Estado, y bueno, porque tienen que vacunar a toda la población. Entonces, ahí es donde están fallando las cosas. No es que no tengamos comunicación con los políticos, saben muy bien lo que se hace, pero... Muchas gracias. Ya nos está quedando poquito tiempo. Hace un rato me está pidiendo la palabra un alumno por acá. Y de ahí ya vamos a ir dando espacio a las últimas palabras. Así que... Hola, me gustaría hacer siguiendo un poco lo mismo que se habló sobre la industria y esto. Yo por lo menos creo que ser el único aquí que no es químico de formación ni farmacéutico, soy ingeniero químico, entonces puede que mi visión sea un poquito distinta. Pero iba a decir algo que ya dijo mi compañera aquí, que era sobre una gran cantidad de incubadoras que hay. Por lo menos yo he visto una gran cantidad de incubadoras que son una gran ayuda para el tema de la formación de startups.
y digamos, y del crecimiento de ella y que no queden como a medio camino. Me gustaría preguntar un poco su relación o la relación que han tenido ustedes con la industria, o no, bueno, medianas y grandes empresas. Yo en mi caso, de las empresas que he visto que les ha ido bien, startups que han crecido y que hoy en día son empresas grandes, ninguna tiene a ningún profesor involucrado. Yo creo que no es coincidencia eso, sino que tiene que ver netamente, como lo dijeron por ahí, con el tiempo. O sea, es lógico que un profesor que está preocupado de 1000 cosas no le da el tiempo para a su vez manejar una empresa. Pero me gustaría igual, de todas formas, saber su relación con las empresas o con el emprendimiento, si podrían ahondar un poco más en eso. Gracias. No sé. Pues, Marcelo o sí, Norbert, no sé. sí, bueno, quería comentar algo en relación a lo tuyo y contestar también tu pregunta de mi experiencia personal. Bueno, por un lado, yo creo que acá hay varios profesores de la universidad. Nosotros en el doctorado en ciencias farmacéuticas implementamos, venimos trabajando en brindar a los estudiantes aspectos relacionados con innovación. Es buena la interacción, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería, que tiene mucha experiencia en eso, y Economía y Negocios también. Aquí hay dos profesores, Felipe y Javier Morales, que han estado con nosotros, han sido muy proactivos en eso, entonces es bueno para formarlos a ustedes en esto. Ahora, claro, yo creo que lo que tú propones como empresa, digamos, o sea, creo que es un incompatible, digamos, la academia, hacer una academia fuerte, una empresa fuerte. Coincido con Felipe que es difícil eso, pero lo que sí nosotros como profesores podemos hacer y en los programas de doctorado y magíster, y en pregrado inclusive, es formarlos mejor a ustedes como para que iniciativas como la que tú tienes, potenciarlas y darles los elementos, ¿no? Respecto a lo que tú preguntas, mi experiencia personal, por ejemplo, con algo que conté de Alzheimer, es que, o sea, licenciamos el producto para el escalamiento y está siguiendo su camino eso con el fin de que en algún momento se transfiera la tecnología, como dijo Felipe, a un laboratorio muy grande que pueda finalmente hacer un estudio clínico. Es una empresa dedicada a eso, ¿no? A lo que es fabricación de nanopartículas y tiene conexiones también con otras empresas internacionales, pero no soy yo en mi caso, o sea, tengo un doctorado, direcciones, o sea, estoy en muchos temas académicos, yo lo veo incompatible en mi caso.
No, no, está bien. Para que podamos. Tiene que separar
Sí, bueno, queremos darle las gracias a nuestros invitados. Para dar cierre, yo creo que sería bueno rescatar algunas palabras, tal vez, si quieren, a futuro. Ustedes mismos podrían dar algunas palabras, pero yo voy a tomar, voy a tomar esta pequeños minutos para esta atribución. Creo que la nanomedicina entre nosotros está presente, ya lo hemos visto, investigación local. Tenemos muchos desafíos y esto también nos da muchas oportunidades, donde ustedes como estudiantes yo creo que pueden aportar muchísimo. En esta escuela, que partió con un historial muy largo de Nano Andes, en estos momentos se nos está incorporando esta nueva oportunidad del NanoMer, que es justamente el tema de la educación. Y la educación es relevante para que podamos avanzar en la discusión, en que nosotros podamos tener más herramientas para llegar un poco más a la población y eventualmente que ustedes mismos, porque ustedes son ya parte de esta familia, empiecen a aumentar la difusión para que obviamente nos volvamos más válidos y de eso, reconocer nuestra identidad local, darle valor a lo que nosotros poseemos y empezar de esta manera, empezar a trabajar en una mejor en nanotecnología y especialmente, como este foro de nanomedicina, aportar hacia allá. No sé si está bien, ¿alguien quiere aportar algo más? Sí, claro. ¿Palabras acá? Sí, y o sea, me gustaría agregar también a esto de concentrarse en lo que uno sabe hacer, que está muy bueno porque justamente lo sabes hacer, concentrarse en lo que a uno le gusta hacer. Porque primero que si no te gusta hacer algo es prácticamente imposible y se hace muy cuesta arriba y es muy difícil luchar con eso. Y cuando a uno le gusta lo que hace y es consciente de eso, es mucho más llevadero. Pero, o sea, compartiendo una experiencia personal, yo soy estudiante de pregrado y es la primera vez que viajaba solo a otro país y también tengo exámenes en la facultad que tengo que rendir cuando vuelvo y antes de venir acá presentaba en otro congreso y había como muchas capas de estrés, de ansiedad, de obligaciones, de cosas de estudiar y
había corrido un foco de que esto era lo que me gusta. Y antes de venir acá estaba muy, muy nervioso, muy ansioso. Y mi hermana menor, que tiene 17, me dijo, pero vos no te preocupes si vas y no conoces a nadie, o si no sabes qué decir en el póster, o si estás nervioso, si las clases son muy complicadas, porque a vos eso te encanta y te gusta muchísimo. Y cuando me recordó eso, que yo me había olvidado, dije como, qué tonto, ¿cómo se me olvidó algo tan fundamental que es que yo elijo esto porque es mi vocación y me encanta? Y eso es lo que hace que yo pueda venir acá y seguir progresando. Entonces, además de concentrarse en lo que uno sabe hacer, concentrarse en qué es a lo que a uno le gusta y le apasiona. Muchas gracias. Bueno, demos término a esto. Y bueno, hemos dado por finalizado este foro. Aparentemente ha sido muy enriquecedor. Ha sido un momento de bastante debate, bastantes ideas que tenemos que ir abordando. Y bueno, ahora los invito a que sigamos tal vez conversando en Coffee Break. No sé dónde es, por cierto, ¿no? No ando perdido. ¿En los pimientos? Allá. No, Coffee Break.